Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta. Buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta. Hoy tengo el gusto de tener con nosotros a mi buen amigo, el general Humberto Corado, con quien yo tuve el honor de servir con él en un mismo gobierno, él de ministro de Defensa. Ambos somos exdirectivos de FAS, así que nos unen un sinfín de cosas, pero quizás lo principal es el amor a la patria y de eso vamos a hablar ahora. Bienvenido, Humberto. Gracias, Alfredo. Muy buenos días a los televidentes. Siempre es un gusto venir a este canal a compartir contigo inquietudes sobre la situación del país. Humberto, a mí me tiene muy preocupado la situación de la Fuerza Armada, porque ya estoy escuchando mucho ruido de que hay bastantes oficiales que están pidiendo la baja. Se rumora que por motivos de la politización de los mandos y de las políticas, también he escuchado motivos de injusticias en los ascensos, que no se respetan los procedimientos. Y en fin, me preocupa que se esté desmoralizando la Fuerza Armada. Sí, en realidad vivimos momentos complicados en todos los ámbitos. Pues tú los conoces, en la parte económica, seguridad, defensa. En fin, tenemos una amenaza de deportación desde los Estados Unidos. En fin, la situación del país es bastante complicada. Y la Fuerza Armada, pues como una institución fundamental de la República, no escapa a esa dinámica. Realmente, en estos casos, es donde debe prevalecer el profesionalismo, la capacidad del alto mando, porque son ellos los que tienen la responsabilidad en este momento de que la institución se encuentre en las mejores condiciones de cumplir con su misión constitucional. Y el manejo de una institución tan grande como la Fuerza Armada, que tiene tantos aspectos complicados para su conducción, no es fácil, ¿verdad? Hay que ver aspectos de personal, aspectos de educación, instrucción, logística, instalaciones, bienestar del personal. En fin, es muy complejo, de tal manera pues que es el alto mando el que tiene que responder a estas inquietudes, porque si algo está saliendo hacia a la opinión pública, este tipo de anomalías, no hay que permitir que estas se profundicen, sino que al contrario, hay que analizarlas, hay que estudiarlas y hay que tomar decisiones. Cuando se toman decisiones en la Fuerza Armada, siempre hay que pensar en el interés nacional, en el interés institucional y en el respeto exacto de la Constitución y de las leyes militares. Porque cuando tú te sales del marco jurídico y comienzas a tomar decisiones arbitrarias, entonces lógicamente hay una reacción. Lo que pasa es que en la Fuerza Armada hay mucha disciplina, hay mucha obediencia, pero eso no quiere decir que los mandos pueden abusar de los oficiales y de la tropa, pues, es decir, son sus integrantes, que es lo más valioso que tiene la institución armada, su personal. Entonces, como te digo, a veces cuando uno que está al mando no atiende estas normas legales que hay que respetar y las inquietudes de los oficiales comienzan a aflorar y no se les da alguna solución, entonces comienza la desmoralización. Y eso no le conviene al país, mucho menos a la institución armada. Lógicamente, hay algunas razones por las cuales los oficiales probablemente estén descontentos. Y habrá que ver si son legítimos, o si son pasajeras, o si son circunstanciales. Pero eso no lo puedo decir yo porque estoy fuera, sino que solamente lo puede expresar el alto mando, especialmente el ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor conjunto, que son las dos autoridades más jerarquizadas ahí dentro de la institución, que son responsables de la conducción administrativa y operativa de la Fuerza Armada. Y tienen una gran responsabilidad con el país y con el gobierno que está en turno en la nación. De tal manera pues que las responsabilidades de la Fuerza Armada son muy delicadas,
sobre todo ahora en estas circunstancias en que también tiene que apoyar la seguridad pública. En fin, no se puede permitir que dentro de la institución armada existan estos brotes de descontento que podrían ser menores, no sé de qué intensidad son, pero el alto mando sería conveniente que en alguna forma hiciera saber a la opinión pública cuál es el estado real del interior de la Fuerza Armada para darle confianza a la ciudadanía de que una de las instituciones fundamentales para la seguridad y la defensa del país se encuentre en buenas condiciones. Ahora, el problema es que hasta cierto punto, Humberto, esto se está replicando en la Policía Nacional Civil. Yo también lo he escuchado. He escuchado que hay mucho descontento alrededor de la politización de los mandos. Hay mucho descontento alrededor de las condiciones de trabajo, que muchas circunstancias son bastante deplorables, no solo en cuestión de habitación, sino que en cuestión de equipo. Y si nosotros vemos que esta nueva política de las tareas con grupos de tarea conjunto, que la Fuerza Armada está jugando un papel vital, más adelante vamos a hablar de las nuevas circunstancias que se pueden venir por la administración Trump. Me parece a mí que se está jugando con fuego. Y si a eso le agregas el problema de las pensiones, que ha sido ingrato, porque ha sido ingrato, es una mezcla explosiva. Sí. Mira, con relación a la policía, pues siempre hemos dicho de que desafortunadamente la institución a la que se tenía muchas esperanzas, por lo menos cierto sector de la ciudadanía tenía esperanzas en que la PNC iba a ser una institución muy profesional, que se iba a desarrollar, que se iba a jerarquizar, pero ha ocurrido lo contrario. Realmente, después de más de 25 años casi de la firma de los acuerdos de paz, la PNC pienso yo que debería tener una institucionalidad más sólida, debería estar mejor administrada, porque los recursos son muy superiores a los que se tenían en el pasado en el campo de la seguridad pública. Los antiguos cuerpos de seguridad pública prácticamente tenían un presupuesto bien exiguos. Sin embargo, el rendimiento era superior, porque había más tranquilidad, porque lo que la Policía Nacional Civil ofrece a la ciudadanía es tranquilidad, seguridad. Ese es el producto de su trabajo y no lo tenemos. Entonces, algo está fallando ahí. Habrá que ver si la organización es la más adecuada, si los métodos de trabajo son apropiados, si la conducción de los mandos es la mejor. Hay que examinar a profundidad la PNC y yo veo que ese trabajo no se ha querido hacer. Simplemente se producen relevos de mandos allí en la institución, las condiciones continúan iguales y no hay un mejoramiento pues, de eso. Entonces yo considero que ahí vale la pena que en este caso sería el presidente de la República, porque él es el comandante de las dos instituciones armadas, diera la orden pues, de que allí se haga un trabajo exhaustivo en la institución a ver qué es lo que está fallando. Porque lo ideal sería que una institución como la PNC, que tiene recursos y que ya tiene bastante tiempo de estar funcionando, debería ser independiente. Ya no debería necesitar del apoyo de la Fuerza Armada para que la Fuerza Armada se dedique a su trabajo constitucional, que es la defensa del país, que es otro tema que también hay que tratarlo, porque yo considero que estamos quedándonos atrás bastante en el ámbito regional, en el ámbito vecinal. Entonces eso no es conveniente para el país y alguien tiene que ser responsable. Yo sé que aquí tenemos grandes amenazas que no se pueden ventilar aquí en este programa, pero alguien tiene que atenderlas y el primero es el presidente de la República. Mira, yo soy gran amigo de ambas instituciones, sí. O sea, creo en ellas. Y a mí en lo personal me parece particularmente doloroso presenciar a aquellos que están arriesgando su vida para proteger a la ciudadanía, que se les trate de esa manera. Ahora, y aquí no quiero pecar de suspicaz, pero yo me recuerdo, bueno, en los viejos tiempos, cuando el general Medrano me daba cursos de guerra política, él siempre decía que los comunistas
tenían una filosofía de crear las condiciones objetivas para la insurrección nacional. Sí. Nunca se me olvide esa. Y entonces yo no quiero pecar de suspicaz, Humberto, el llegar a creer de que esto puede llegar a ser a propósito. Sí, mira, sería lamentable que se tuviera esa mentalidad, porque sería retroceder a épocas... Es que estamos retrocediendo. Desde antes del conflicto. Mira, se supone que si hubo una solución política a la guerra, lo que se esperaba pues, de los siguientes gobiernos, de cualquier signo que fuera, particularmente del FMLN, era que dejáramos atrás esa confrontación ideológica y que pensáramos en los intereses nacionales, en los objetivos nacionales, más que en cualquier otro tema. De tal manera pues que sería, mientras El Salvador no tenga una política nacional de desarrollo y seguridad combinada, que se siga a largo plazo, que esté diseñada por las diferentes fuerzas políticas del país, parece algo utópico de lograr, pero un país así funciona, un país organizado, funciona en base a políticas nacionales, políticas de Estado de largo plazo, que cualquier gobierno tiene que atenderlas en el momento que es elegido por el pueblo. Eso no lo tenemos en el país. Estamos todavía con los vaivenes ideológicos de que si tenemos un gobierno de izquierda, los énfasis son en determinada área. Si tenemos un gobierno de derecha, por lo contrario. Pero no hay una brújula que nos guíe hacia dónde queremos llegar para lograr lo más preciado que es para una población, que es el bienestar. Porque eso es lo que se busca. Cualquier gobierno lo que debe buscar es el bienestar de su población. Y eso pues implica salud, educación, transportes, seguridad, etc. Entonces, eso veo yo que no veo un plan en ese sentido. Y eso es lo lamentable, porque todavía estamos bajo la amenaza de que si continuamos con un gobierno de izquierda, nos va a querer inclinar la balanza hacia la ideología de ellos, que ha fracasado en otras partes del mundo. Y yo quisiera que algún día estos partidos de izquierda se modernizaran, se convirtieran en partidos socialdemócratas, de tal manera que le dieran énfasis a su pensamiento, pero sin abandonar lo que verdaderamente crea riqueza, que es el sector privado, ¿verdad? Porque el sector privado en todas partes del mundo es el motor del país. Entonces ahí es donde yo veo que tenemos grandes dificultades para ponernos de acuerdo, y por eso es que el país se ve vulnerable a estas circunstancias. Fíjate que en un programa reciente con dos buenos amigos hablábamos de que un gobierno tiene que manejar con las luces altas. Eso quiere decir de que tiene que manejar viendo a largo plazo. A largo plazo. Y este amigo me decía que aquí se gobierna con luces bajas. Sí. Y entonces le digo, pues estás equivocado, le digo. Aquí se gobierna con las luces apagadas, le digo. Con un faro, porque ya nos dijeron de que hay un faro que ilumine el camino. Un faro que ya se estrelló, ¿verdad? Porque ya se estrelló. Sí. Entonces, yo sí creo de que se están creando situaciones bien difíciles, Humberto. Y si a esto le agregas, y será el tema del próximo segmento, el que Donald Trump haya ganado las elecciones en los Estados Unidos, definitivamente va a tener efectos en El Salvador y en los salvadoreños. Sí. Pero no quiero pecar de pesimista. Yo en lo particular me siento optimista. Yo estoy contento de que haya ganado Trump. Creo que no va a ser ni la mitad de lo que dijo que iba a ser, o por lo menos que se le entendió que iba a ser. Pero que las cosas van a cambiar, van a cambiar. Sí. Y creo que tenemos que estar preparados para asimilar esa nueva situación. Por favor, no nos cambie, ya volvemos.
Humberto, quisiera hablar del efecto Trump. Yo en lo personal creo que va a ser mucho mejor presidente de lo que la gente cree, sí. Pero me gustaría conocer tu opinión. Sí, mira, es un tema de mucho interés para el país y para el mundo, para los mismos Estados Unidos, y ha sido una elección bastante sui generis, es decir, las encuestas no acertaron. Todo el mundo creía pues que la votación iba a ser favorable para la señora Clinton. También el fenómeno de que el voto popular ha superado al voto de los colegios electorales, pero según la ley el presidente es Trump. O sea, esta elección va a pasar a la historia por toda esa serie de circunstancias. Pero bueno, lo importante aquí es analizar un poco qué va a pasar con el presidente electo, Trump. Mira, yo pienso que a la larga va a ser un buen presidente, porque en Estados Unidos es un país institucionalizado, es un país de leyes, donde el presidente, sí es cierto que él lleva la conducción del país, pero tiene bastantes pesos y contrapesos que lo hacen conducirse de acuerdo al interés de los Estados Unidos, ¿verdad? Está el Consejo de Seguridad Nacional, que lo asesora permanentemente, tiene el Congreso, el Senado, la Corte Suprema de Justicia, en fin, los mismos gobernadores. Es decir, es un entramado bastante complicado, bastante sofisticado, pero muy moderno, de cómo conducir una nación tan desarrollada y tan fuerte como los Estados Unidos. De tal manera que yo considero que la política exterior del presidente Trump va a tener que tener esas características. Él va a tener que ubicarse como un líder mundial cuya responsabilidad es enorme, que tiene que tener sus aliados en Europa, en Asia, aquí mismo en América Latina. En fin, no es tan fácil que el presidente de los Estados Unidos, como decimos vulgarmente, se dispare, sino que va a tener que conducir a su país de acuerdo a sus normas, pero de acuerdo también a la política nacional que ya existe en los Estados Unidos. Lógicamente, él va a imprimir su sello personal, ¿verdad? Va a ser muy diferente al presidente actual, le va a dar énfasis a algunas áreas en las que yo considero que lo principal es que él está tratando de que la economía de los Estados Unidos vuelva a fortalecerse internamente, ¿verdad? Está tratando ha ofrecido la recuperación de muchos empleos de esa manera. O sea, pienso que por ahí va a andar gran parte de su esfuerzo. También, lógicamente, veo yo que él le da bastante importancia a la cuestión de los inmigrantes que no poseen documentos legales. Yo creo que ahí va a tener que establecer una política, pero considero muy difícil que él pueda materializar la promesa que hizo de expulsar a 11 millones de personas de los Estados Unidos. Es impracticable y es inconveniente, porque la economía de los Estados Unidos en gran parte se mueve por ese tipo de personas que ahora realizan tareas que no las hacen los demás. Ahora, fíjate que yo creo que hay que matizar lo que él en realidad dijo, y lo está repitiendo, que él quiere expulsar a todos aquellos inmigrantes ilegales con antecedentes penales. Sí. O sea, y yo sinceramente no lo culpo. Sí. Ahora, eso nos va a rebotar a nosotros. Claro. Allí hay que definir una política, cómo vamos a recibir a esos individuos. Sí. Porque si viene un tipo con antecedentes criminales a quedar en libertad aquí en El Salvador. Sí, no, para nosotros va a ser complicado, porque si no necesita enviar demasiados individuos para acá con esos antecedentes para que nos compliquen más la situación, pero ya debe estarse analizando en el gobierno, por lo menos diseñando un plan de cómo va a ser la recepción de esas personas aquí en el país. Por lo menos tiene que haber algún control de alguna forma, no pueden quedar ellos en libertad absoluta y que no tengan de parte de las autoridades policiales por lo menos algún seguimiento. Yo creo que ahí sí puede trabajarse en combinación con el gobierno de los Estados Unidos, con la embajadora nueva, que la veo yo muy dinámica y muy dada pues a colaborar con el interés del país,
Entonces yo considero que eso no se puede dejar al libre albedrío. Va a tener que hacerse algún proyecto de ley que permita pues, que estos individuos no vayan a continuar delinquiendo aquí dentro del país, porque eso sí realmente nos complicaría aún más la situación. Ahora, a mí una de las cosas que me da optimismo es que muy cerca de él está Rudy Giuliani. Sí. Y acordémonos que el gobernador Giuliani, o mejor dicho, el alcalde Giuliani, estuvo aquí en El Salvador haciendo un estudio que lo ignoró este gobierno. Sí. O sea que el alcalde Giuliani conoce nuestra realidad criminal. Sí. Y por lo consecuente creo que las políticas van a ir encaminadas hacia hacerle caso a ese proyecto que él tenía. Sí, ojalá se pudiera lograr por medio de la diplomacia nuestra, que ya debería estar trabajando activamente en eso, hacer algún tipo de solicitud al nuevo gobierno para que no nos vaya a complicar aún más la situación interna, porque es del interés de los Estados Unidos que los 3 países del Triángulo Norte de Centroamérica no continúen deteriorando su situación interna, derivada de la delincuencia. Entonces yo considero de que se podría, con un buen trabajo de lobby en los Estados Unidos, sobre todo a través de la Cancillería y a través del mismo presidente de la República, con las nuevas autoridades de los Estados Unidos, tratar de que esa expulsión de individuos con antecedentes penales no nos afecte lo mínimo posible a nosotros. Y no solamente nosotros, sino Guatemala y Honduras, que acabamos de comenzar un proyecto pues, de combate de este tipo de personas. Entonces yo considero de que hay que acelerar los tiempos. Ya debería de estar en Cancillería algún equipo trabajando en cómo diseñar una política que esté orientada a que esa expulsión de personas de parte de los Estados Unidos nos afecte lo mínimo aquí en El Salvador. Otro aspecto que yo creo que va a cambiar es la tolerancia a la corrupción. Sí. O sea, generalmente los gobiernos republicanos son más intolerantes a ese tipo de corrupción, porque son gente que trabaja y que produce y que le duele que los que no trabajan ni producen y solo ordeñan el Estado, le drenen recursos a la ciudadanía precisamente para combatir la amenaza a la seguridad, para mejorar las condiciones de la policía, de las Fuerzas Armadas. Yo creo que esa correlación va a cambiar. Sí, yo creo que eso es un tema que está en el tapete, es un tema de actualidad. Nosotros estamos viviendo aquí a diario las consecuencias de esa cuestión. Y eso considero yo que va a ser parte de la política nacional y de parte de las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos de aquí en adelante. Se supone que esos hechos que han sucedido en el pasado, que a veces uno pues se queda extrañado de que hayan podido suceder en este país tan pequeño, pues que no se vuelvan a repetir, ¿verdad? Porque como tú dices, el dinero pues, que tanto cuesta ganarlo, hay que orientarlo exactamente para aquellas áreas más vulnerables del Estado, que son básicamente la salud, la educación y la seguridad. En esos 3 ámbitos es donde hay que poner los mayores esfuerzos, los mayores énfasis, para poder tratar de salir de esta situación tan complicada en que estamos, porque la verdad es que El Salvador tiene tantos problemas de todo tipo que prácticamente vivimos en una emergencia permanente. Otro tema que me gustaría conocer tu opinión es el proyecto de la Fuerza Trinacional de Seguridad. O sea, como yo siempre he sido integracionista, o sea, yo creo que debe haber integración económica, integración social, y parte importante de la integración social es la seguridad. Sí. ¿Cómo ves tú ese proyecto? Mira, yo lo veo con buenos ojos, me parece positivo. Que 3 países con sus autoridades políticas de más alto nivel y con las autoridades de las Fuerzas Armadas y policiales estén enfocadas en un esfuerzo común. Pero ojalá que sea un esfuerzo que tenga un buen estudio de la situación para que las actividades para contrarrestar la delincuencia sean efectivas.
Ahí trabajar en forma combinada con otros países, con fuerzas armadas y policiales de otros países, no es tan fácil. Pero yo creo que hay que hacer el esfuerzo, hay que hacer el ánimo pues, de que esto dé resultados para que la población se comience a sentir el efecto de que esta fuerza trinacional sí realmente está enfocando el crimen en la forma correcta, porque la verdad es que los criminales no reconocen fronteras, sino que ellos se movilizan en todo el área. Su área de operaciones, si lo podríamos llamar así, es Centroamérica, ya no es cada país en particular. Por lo tanto, este esfuerzo me parece a mí correcto, toda vez que esté bien apoyado y que sea de largo plazo, que sea continuo, que no vaya a tener, como sucede a veces, que los planes comienzan con un gran despliegue, con grandes anuncios publicitarios, pero a la larga comienzan a desvanecerse, comienzan a perder impulso y eso pues es favorable para la delincuencia. Entonces yo considero de que ese plan, si se va a hacer, tiene que tener esa característica, tiene que ser de largo plazo y constante. Ahora, importante, Humberto, es que este plan no sea solo para combatir la delincuencia, sino que para prevenir la delincuencia. Sí. Y en ese sentido, yo creo que muy importante es la unificación de los aparatos de inteligencia, Sí. o sea, el intercambio de información, Sí. la coordinación de acciones, Sí. El ir a la raíz de los problemas, no solo ir a capturar al que ya cometió un crimen, sino que el que está por cometer un crimen. No, la verdad que es una tarea bastante grande, muy extensa y de múltiples factores, ¿verdad? Es multisectorial. Lógicamente lo que tú estás diciendo es básico, es elemental, pero también hay que trabajar incluso en la parte educativa, incluso con los niños de poca edad. Ahí hay que comenzar a trabajar para prevenir que en el futuro ellos puedan caer en la misma situación delincuencial de los jóvenes de 20, 25 años de ahora, ¿verdad? Que los vemos tatuados completamente, con una juventud perdida, sin esperanzas de un futuro promisorio para ellos y sus familiares que en algún momento puedan ellos tener. Realmente esa juventud está perdida y por eso hay que trabajar en las otras áreas. Por eso yo desconozco cuál es realmente la filosofía de estos planes, pero entiendo que por la experiencia que ya tenemos, tiene que realizar tareas de prevención, tareas de educación y también la misma represión del delito, que es básicamente al final del camino, es lo que toca, porque ya cuando se han cometido delitos, pues no queda más que aplicar la ley. De tal forma pues que yo considero de que aquí lo importante es que haya buena voluntad de los tres países, que haya esfuerzos mancomunados y que las instituciones que van a llevar a cabo este trabajo, como las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales, pues trabajen con el mayor profesionalismo posible y que realmente comiencen a dar resultados. Ahora, factor importante, tú lo acabas de mencionar, en esto juega un rol importante la Fuerza Armada. Sí. Debe haber una coordinación entre las tres diferentes Fuerzas Armadas. Yo creo que ya hay organismos de coordinación, que tal vez tú nos pudieras explicar cómo funciona esto, y es únicamente de aceitar la maquinaria, ¿verdad? La verdad es que de los últimos años se ha venido trabajando con la Conferencia de Fuerzas Armadas Centroamericanas, ¿verdad? Y es una instancia que se creó hace unos 20 años más o menos, que ha demostrado pues, que funciona. Cada una de las instituciones armadas se ha acostumbrado a trabajar de manera conjunta, se conocen los mandos, los sistemas de inteligencia y operativos son similares, de tal forma pues que ya hay experiencias en ese sentido, de tal forma que yo creo que sí se puede hacer, pero hay que darle recursos, no solamente con los que ya existen, sino que hay que darle recursos extraordinarios. Incluso hay que traer tecnología desde el exterior para poder mejorar las capacidades operativas de las tres Fuerzas Armadas y policiales, porque realmente para mí aquí el esfuerzo principal lo deberían de llevar las tres policías, con el apoyo
logístico, el apoyo intelectual, el apoyo de planificación de las Fuerzas Armadas, lógicamente haciéndolo pues con la anuencia de los presidentes de la República, de los tres países. De tal forma pues que yo considero de que esto, como te dije al principio, debe diseñarse bien, no debe ser un plan de corto plazo, sino que debe ser un plan de largo plazo, pero sobre todo debe ser de la misma intensidad, constante, que no haya descanso, porque si se cae en esa situación de que se comienza con un gran ímpetu, pero en el camino se va perdiendo intensidad, entonces los resultados no son los mejores. Aquí también va a jugar un papel la nueva política de Donald Trump. Donald Trump está entrando con la intención de fortalecer sus Fuerzas Armadas. Sí. En ese sentido, hay un proyecto que lo mencionó un amigo mío, de convertir la base de la Unión en una base naval americana, que sirva no tanto para un conflicto bélico convencional, sino que más bien para combatir el problema del narcotráfico, de la narcoguerrilla. Creo que es un proyecto interesante que habrá que impulsar. Sí, mira, todo lo que es apoyo de parte de los Estados Unidos para nuestros países que carecen pues, de recursos y que no tenemos tecnología de primer nivel, es bienvenido, ¿verdad? Pero tiene que haber un acuerdo político de parte de los tres países, porque recuérdate que el Golfo de Fonseca es trinacional. Es trinacional, de tal forma que tiene que haber una completa compenetración. Ya vamos a hablar de mi querida Nicaragua. Entre Nicaragua, Honduras y El Salvador para que los beneficios sean para toda la región. Me parece una buena idea, toda vez que sea, como te digo, que tenga el respaldo político, económico de los Estados Unidos y también la aceptación de parte de nuestros países, que estemos convencidos de que esa fórmula nos va a traer beneficios, así como la estación que se encuentra en Comalapa, que monitorea los vuelos en la región y que ha dado buenos resultados. Considero de que si ese fuera el motivo por el cual se va a instalar una base naval en el Golfo, pues habría que verlo, habría que considerarlo y yo en principio pues me parece positivo. No, y especialmente que ya que parece que el cohete de la Unión se sopló, hay que encontrarle un buen uso para esas instalaciones, ¿no? Sí, desafortunadamente pues es un proyecto que creó muchas expectativas en el país, muchas esperanzas. Yo lo veía como una ancla para el desarrollo económico del país. Pensé que la zona oriental iba a beneficiarse y que iba a ser un proyecto que nos iba a lanzar hacia mejores derroteros, pero aparentemente pues las mezquindades políticas, las diferencias ideológicas, como siempre, nos terminaron acabando con ese gran proyecto que nos pudo haber dado a nosotros mucha ventaja competitiva para poder mejorar la condición económica del país. En el próximo segmento, Humberto, quisiera que habláramos de los efectos estratégicos en la región que va a tener el nuevo gobierno de Trump. Vale. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Humberto, la nueva política regional del gobierno de Estados Unidos, creo yo, va a terminar en que se le acabe la fiesta a Cuba y a Venezuela. Creo que ha sido un error de la administración Obama haberle dado apertura al régimen cubano, en mi opinión, a cambio de nada. La tolerancia hacia los abusos y las alianzas peligrosas que está forjando Venezuela con países como Irán,
y como Rusia, creo que son una amenaza para todos nosotros. ¿Cómo ves tú esa situación, Humberto? Sí, realmente la situación de apertura de relaciones con Cuba, a mí me sorprendió en principio que después de una polarización de tantos años, de repente se estableciera un plan pues, de reapertura de relaciones con Cuba. Aunque eso se venía manejando desde hace tiempos, ¿verdad? En los ámbitos diplomáticos, pero con mucho secretismo. Pero lo ideal hubiera sido que al abrir relaciones con Cuba, también el régimen castrista comenzara a dar muestras de apertura interna. Pero aparentemente ha sucedido lo que todos no esperábamos. No ha habido una correspondencia de parte del gobierno cubano hacia la apertura del gobierno de los Estados Unidos, que yo creo que el presidente Obama lo ha hecho de muy buena voluntad. Por supuesto, pensando siempre en los intereses superiores de los Estados Unidos. Pero yo creo que ahí no ha habido equidad en el convenio que se ha establecido. Porque siguen habiendo presos políticos en Cuba. No hay visos de que se vaya a abrir el campo a la democracia, a nuevos partidos que compitan con el partido oficial. Entonces, lógicamente, eso no ha cambiado más que quizás en algunas cuestiones comerciales, ¿verdad? En que se ha permitido que haya visitas de cubanos que viven en los Estados Unidos hacia el territorio nacional y viceversa. Esas aperturas se han visto. No sé si el proyecto se diseñó de esa manera, pero a mí me hubiera gustado y he leído ya de algunos comentaristas serios, de que lo que se esperaba era que hubiera una mayor apertura democrática y que la isla pues se convirtiera en una sociedad, a la larga, en una sociedad libre, en una sociedad democrática que realmente que se convenciera que el sistema que ellos adoptaron en 1960 ha colapsado. Ahora, el régimen castrocomunista sigue siendo pernicioso. Seguimos viendo la infiltración de elementos de inteligencia en Venezuela, en Nicaragua. Se rumora que aquí en El Salvador. Sí. ¿Qué va a pasar con todo eso? Yo no sé si el nuevo gobierno de los Estados Unidos va a recomponer esa situación, ¿verdad? No lo puedo saber. Pero si ellos basan esa apertura de relaciones en un convenio mutuo de beneficio, que haya pues una correspondencia, como te decía, de que a cambio de que los Estados Unidos promueva algunas acciones que mejoren la economía de Cuba, que el gobierno cubano demuestra de que se va a democratizar y que deje de exportar su revolución hacia otros países que ya no la necesitamos. Ya nosotros ya pasamos por ese trauma. Tuvimos un conflicto en el cual la participación de Cuba fue directa, de tal manera que nosotros estamos vacunados contra eso, pero otros países probablemente no. Y alguien que esté pensando en que ese sistema es exportable y que va a traer beneficios a la población, creo que está equivocado, a mi juicio. Bueno, pero veamos lo que está sucediendo en Venezuela. Se rumora que quien está sosteniendo al régimen de Maduro son los cubanos infiltrados adentro de la Guardia Nacional y dentro del Ejército, que están apadrinando a los elementos más radicales y más comprometidos con el narcotráfico. Sí. Mira, en Venezuela la situación no admite discusión. Ese régimen se mantiene por el respaldo militar, ya sea autónomo, puramente venezolano, o apadrinado por otra fuerza. Sin relación con Padrino López. Exactamente. el ministro de Defensa, sí. Yo creo que Venezuela también tiene que tener un fin democrático. En Venezuela no puede seguir esa situación porque prácticamente están exponiéndose a una guerra civil que se puede evitar. Si hay de ambas partes, vale decir el gobierno y la oposición, que está muy bien organizada, concesiones que permitan que haya una solución política a ese problema serio de Venezuela. Yo creo que ahí se está cometiendo bastantes injusticias, se está actuando al margen de la ley, hay muchos presos
políticos que le llaman ellos, pero detenidos injustamente, de tal forma que yo no veo otra solución en Venezuela más que prive la sensatez, que el gobierno se dé cuenta que ya no tiene futuro y la oposición que sea flexible en el sentido de que haya también una solución que sea viable. Según la Constitución, el revocatorio era la mejor forma de hacerlo, pero ya lo bloquearon. Entonces ahora no queda más que tal vez el llamado a elecciones anticipadas, pero en libertad y con nuevas autoridades electorales. De tal forma que yo considero que el caso venezolano, para mí es lamentable, como yo te he dicho, yo viví ahí un tiempo, pero eran una diferencia abismal entre la Venezuela que yo conocí con la Venezuela actual. Entonces, yo considero que ahí, ojalá los Estados Unidos juegue una diplomacia de alto nivel y logre que ambas partes al final traten de llegar a una solución, pero que sea una solución interna sin el apadrinamiento de otras fuerzas extrañas que no les van a beneficiar, porque ahí es como que tú estés conteniendo un alud que te va a arrastrar. Yo considero de que en Venezuela el tiempo se está agotando y la solución tiene que ser a corto plazo, si no vamos a ver desgraciadamente una confrontación ahí lamentable que va a traer mucho dolor y mucha destrucción en Venezuela. Hablemos de mi querida Nicaragua. Hemos presenciado la farsa electoral a donde se ha entronizado una familia corrupta y yo diría que hasta criminal en el poder. Hay cosas que a mí me preocupan, como es el armamentismo que está haciendo el ejército sandinista, las relaciones con Costa Rica, que no son nada buenas, a ver qué va a pasar ahora con este nuevo proyecto de canal seco que quieren hacer los costarricenses, que me imagino que los mafiosos de Nicaragua lo van a ver como una competencia al famoso canal interoceánico de Nicaragua, ¿verdad? Todo eso creo que va a tener repercusiones que nosotros tenemos que ponerle atención. Sí, en este tema todavía más interesante para el futuro de nuestro país, porque Nicaragua es nuestro vecino. Claro. Y quisiéramos que allí hubiera un gobierno democrático, que hubiera estabilidad, pero estamos viendo que se está convirtiendo ya en una dictadura. Y lo insólito es que el Frente Sandinista precisamente llegó al poder combatiendo otra dictadura. Pero parece ser que la situación no ha cambiado en mucho al somocismo con el sandinismo, que tanto ellos criticaron. Y que ahora ya no es ni sandinismo, sino que es orteguismo. Exactamente. Entonces, a mí me parece lamentable la situación en que ha caído el pueblo nicaragüense, que es un pueblo noble, por acción pues, de sus mismas autoridades políticas. Porque realmente ahí lo que ha habido es una serie de abusos, no solamente de la legalidad electoral, sino que también prácticamente han abolido la oposición. Y un país cuando entra en esa dinámica de que ya no hay libertades, se coarta la democracia y prácticamente el gobierno se convierte en el juez de toda la población en todo sentido, el final no puede ser bueno, ¿verdad? Y ojalá que ese ejemplo no vaya a cundir aquí entre nosotros, ¿verdad? Porque la verdad es que el poder a veces cuando es mal manejado, cuando se abusa realmente de las libertades, el final no puede ser feliz, tiene que ser violento y a veces caótico, de tal forma pues que yo considero que en Nicaragua ojalá que pudiera existir alguna fórmula en la cual, como volvemos a repetir, tal vez el gobierno de los Estados Unidos nuevo tenga alguna forma de influir junto con otros aliados, porque la verdad que Nicaragua se ha convertido en un país que tiene no solamente presencia en el área, sino que tiene bastante apoyo de parte de China, de Rusia, y eso pues son elementos que no se pueden ignorar, ¿verdad? Hay que, para encontrar una solución al problema nicaragüense, hay que ver todos esos factores geoestratégicos,
para poder encontrar una solución que sea beneficiosa para la población. A mí me parece pues que ahí se ha extremado el abuso pues de las libertades, porque se ve que estas elecciones, pues si se les pudiera llamar elecciones, fueron fraudulentas desde el momento que era un candidato único prácticamente, y la abstención de la población fue mayoritaria. De tal forma que no podemos pensar que los vecinos, que ese gobierno pues sea muy representativo de lo que a lo mejor es la voluntad de un pueblo noble como el nicaragüense. Ahora, yo me imagino que los Estados Unidos le va a poner mucho ojo al aventurismo político, especialmente ante la gente que rodea todos estos gobiernos. Y aquí me quiero referir al gobierno de Irán, que vimos que en tiempos de la Cristina Kirchner fueron responsables de un atentado, un magnicidio contra la AMIA judía. En Buenos Aires. En Buenos Aires. Se rumora de que hay mucha infiltración en Venezuela. Yo inclusive he escuchado de infiltración en Nicaragua. No me gustaría pensar que esos tentáculos ya vienen hasta acá. Sí. Así que yo creo que El Salvador tiene que prepararse para eso, porque a mí sí me da miedo ese faro que dice nuestro presidente, que puede traducirse en algo más práctico. Sí, no, sería lamentable que nos llegara hasta acá la influencia perniciosa de un régimen que ha demostrado a lo largo de la historia pues que por su mismo origen, que es terrorista. Sí, que ha participado en acciones terroristas a nivel por lo menos latinoamericano, en algunos países como Argentina. Sería lamentable. Yo esperaría que el futuro de Centroamérica esté más orientado a participar con gobiernos democráticos, pensando en el interés nacional, pensando en los 3 millones de salvadoreños que están en Estados Unidos, que tengamos una relación respetuosa, pero beneficiosa con el nuevo gobierno del presidente electo Trump, y que eso pues nos traiga mayor prosperidad, y que así fuera para todos los países centroamericanos, sin estar pensando ya en cuestiones ideológicas, en cuestiones que ya demostraron que no traen ningún beneficio para nuestros pueblos, sino que al contrario traen mayores calamidades. De tal forma pues que ojalá que esa amenaza que tú mencionas de parte de Venezuela en alguna forma se pueda neutralizar, ¿verdad? Ojalá fuera pacíficamente, para que esas dudas y esas pues amenazas hacia nosotros ya no pudieran existir. No, y fíjate que está esa alianza maldita y peligrosa con el narcoterrorismo. Sí. O sea, ya vemos que Venezuela se ha convertido en un narcoestado. No quisiera que eso se replicara en Nicaragua. Y cómo el terrorismo internacional ocupa las estructuras del narcotráfico para infiltrar gente a los Estados Unidos. Porque yo ya he leído al respecto. Sí. Sí, mira, todos sabemos que el narcotráfico es una amenaza muy difícil de combatir por el poder económico que posee y por la experiencia que ha adquirido a través de muchos años de cómo trasladar sus productos hacia los Estados Unidos y hacia Europa. Y ha pues tenido un mercado que realmente es muy rentable para ellos, es bastante complicado. Yo creo que ahí estamos hablando de una cuestión de interés mundial, ¿verdad? Que requiere pues que se tomen medidas incluso extraordinarias. Algunos países están pensando incluso que quizás la estrategia que se ha seguido no ha sido la más adecuada. Incluso están pensando en legalizar el consumo de estas drogas. En algunos países ya se habla de eso, ya existen ejemplos, para ver si así de esa manera se logra pues que este producto pierda valor y que entonces el control comience a ser favorable para los pueblos y sus gobiernos,
y no para los traficantes de estas desafortunadas drogas que causan tanto daño en la juventud mundial. De tal forma pues que yo considero que ha llegado el momento de replantear quizás la estrategia, de rediseñarla. Sabrán allá en los Estados Unidos que es el receptor, digamos, de todos estos productos, si eso se puede hacer, si es viable, si es conveniente para sus intereses, y por supuesto que nosotros que estamos en el camino, en la ruta del traslado de estos estupefacientes, pues que nos fortalezcan, que nos ayuden, para que nosotros también tengamos capacidad, por lo menos de neutralizar el paso, el tráfico de estas drogas. Fíjate que es ahí la importancia de una posible base naval americana en el Golfo de Fonseca. Yo diría el establecimiento de un centro de inteligencia aquí en El Salvador, inteligencia regional. Sí. Yo soy bien afecto al el dicho que dice que si quieres paz, prepárate para la guerra. Claro. Y en ese sentido, yo creo que los americanos deben de estar muy conscientes de la amenaza que esta conjugación de fuerzas oscuras y las locuras que se hacen alrededor de ella. Ese pacto con el narcoterrorismo de la FARC en Colombia, para mí es una amenaza regional. Sí, no, la verdad es que los Estados Unidos es, digamos, el rector de la política regional contra el narcotráfico, pero tiene que haber conciencia también nacional en los diferentes gobiernos, tiene que haber voluntad de poder combatirlo en realidad de manera directa y con todos los recursos, porque en Colombia se supone que con el acuerdo de paz que se ha firmado y con el plebiscito que hubo para corregir algunos aspectos que no estaban muy adecuados para el interés de Colombia, yo considero de que es fundamental, es condición sine qua non, que el narcotráfico deje de funcionar tal como ha estado en el pasado. La FARC tiene que olvidarse ya de esa actividad y dedicarse a lo que debe ser, convertirse en un partido político y competir democráticamente. Cualquier otra modificación o alteración a ese pacto, eso realmente lo que va a hacer es complicar más la situación, pero falta que ver todavía. Ese pacto incluso no ha entrado en vigor. Tenemos que esperar un corto tiempo, por lo menos de 1 año o 2 años, para ver si realmente da resultado y ver si hay posibilidades de que ese narcotráfico que se origina en Colombia cese, para que el efecto en los mercados internacionales de la droga pues se comience a percibir. Ahora, a mí no me gusta el engaño y una de las cosas que adversó el no de Colombia es que primero en ese acuerdo, entre comillas, no se hablaba de las FARC abandonando el negocio del narcotráfico, ni siquiera mucho menos hablando de repatriar todos los recursos económicos que tomaron de ese negocio. Sí. Luego, la entrega de las armas está bastante difusa. Los rumores del vínculo de Santos con Fidel Castro son bastante fuertes. Sí. Entonces, para mí, seguir con esta farsa es peligroso. Sí, mira, yo creo que un pacto de esa envergadura, de un país tan grande como Colombia, con una guerra tan prolongada, lleva cola. No puede estar basado en el engaño. Porque yo lo que he leído es de que precisamente esos aspectos que tú has mencionado, que eran vulnerables, se han corregido o se pretenden corregir en esta segunda instancia. Si no es así, ese pacto no tiene ninguna validez, porque va a lo mejor a modificar al conflicto, lo va a convertir de ser un conflicto puramente militar, lo va a convertir en un conflicto político y con el agravante de que la principal fuente de financiamiento de ellos, que es el narcotráfico, va a seguir funcionando. Eso sería lamentable y para mí un pacto de esa naturaleza es inconveniente para los intereses colombianos y es hasta cierto punto no solamente ineficaz, sino que también es un pacto que no tiene ninguna posibilidad de traer la paz a Colombia. Bueno, Humberto, creo que hemos hablado de muchísimas cosas
Lo único que te diría yo es que tenemos que mantenernos ojo al Cristo. Sí, claro. O sea, los que tenemos el privilegio de estar informados y de tener algo de experiencia en esto, creo que debemos estar vigilantes ante todas estas amenazas. Sí, la verdad es que es preocupante la situación nacional. Ojalá que tengamos la sabiduría de poder irla corrigiendo poco a poco, que el gobierno realmente se compenetre de su gran responsabilidad histórica, que la oposición también colabore de una u otra forma y que verdaderamente por fin El Salvador, después de tantos problemas derivados del conflicto armado que tuvimos en el país, encontremos la ruta que nos reconcilie, que nos lleve en la ruta del desarrollo, que nos traiga paz, tranquilidad, bienestar y sobre todo que tengamos un futuro promisorio para nuestros niños, porque ese es el verdadero objetivo. Si no es así, estamos trabajando, estamos arando en el mar. Muchas gracias, Humberto. Gracias a ti. Que Dios los bendiga a todos. Muy buenos días. Esto fue Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta.